Oye, pero has comentado la Ouija. Es muy controversial este tema. Sí. Hola, bienvenidos aquí a este vuestro espacio entre dos mundos, donde tengo la suerte de traer a grandes amigos y grandes profesionales que nos van a hablar, bueno, de muchas cosas interesantes. Hoy no va a ser una excepción. Hoy estamos aquí con Mado Martínez. Bienvenida, Mado, ¿qué tal? Muy bien, el placer es mío, encantada de estar aquí en tu programa. Bueno, ¿cómo describo a Mado? Investigadora, emprendedora, yo qué sé, buscas el arca perdida, tienes 3 doctorados, antropóloga, periodista, escritora, yo creo que hace de todo. Y no sé cuántas cosas más, pero ante todo una gran sabia y una buenísima persona. Luego nos dices al final cómo encontrarte y cómo localizarte, ¿no? Pero sí es verdad que eres antropóloga. Sí, Y a mí hay yo siempre tengo 2 doctorados, ¿eh? 3, ¿no? No. Sí, hay un tercero, ¿no? No, pero que el buen bebedor no cuenta las copas que lleva. Bueno, Más no. que el bebedor. Ah, vale. Algo sabía yo. Pero bueno, que siempre me ha llamado la atención. No, tú y yo hemos hablado algunas veces de las experiencias cercanas a la muerte y tú tienes ese punto de vista tan interesante de la antropología que muchas veces dices, bueno, según la antropología, la experiencia de las personas que tienen la experiencia cercana a la muerte cambia, ¿no? Sí, claro, dentro de lo que es el mundo de las narrativas, y esto es lo interesante de las experiencias cercanas a la muerte, y es que son universales porque las podemos encontrar en todas las épocas históricas, en la antigüedad grecolatina, en las comunidades indígenas, incluso hay algo, Claro. aquí que estamos en Colombia, en algún relato muisca que haya recogido los colonos, ¿no? De alguna indígena que a todas luces tú dices, eso es una experiencia cercana a la muerte. Bueno, dentro de esa experiencia que es universal, hay una cosa que es muy personal y muy cultural, que es la narrativa, Miquel. Y Que es cambia, cultural. claro. Si tú estás en la antigüedad grecolatina y tenemos documentos como los de Al-Kindi, recogidos por Aristóteles y todo eso, vamos a encontrar que una persona tenía una experiencia cercana a la muerte y iba a un lugar donde se encontraba con una serie de divinidades del panteón de divinidades grecolatino. Se encontraba Hades, decía que había estado en Hades, pero luego daba otros detalles muy parecidos, ¿no? Familiares fallecidos, encuentro con personas o seres guía que dan información de hechos futuros que luego acaban sucediendo. Pero si recogemos una experiencia cercana a la muerte de los mapuche, por ejemplo, pues ellos van a decir que tenemos relatos muy chulos que ven alemanes con libros. ¿Alemanes? En el más allá. ¿Alemanes? Alemanes con libros. Porque para ellos, dentro de lo que es la herencia colonial, eran como los hombres sabios, esos alemanes que iban con los libros, ¿no? Esa cultura occidental, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, me contó nuestro amigo Esteban una muy curiosa de una persona que había visto a Pablo Escobar. ¿Qué me Y dices? le dijo, hombre, don Pablo, pero ¿usted qué hace aquí? Si usted ha sido muy malo. Y dice, pues por eso. recen por mí, ¿no? Eran muy comunes también en los años 70, 80, en el contexto occidental, las experiencias cercanas a la muerte muy así como hippies. Ya. Algunas en los 90 muy así como judio-cristianas, con una idea muy remarcada de cielo y de infierno. Incluso algunas muy negativas en ese sentido. Ahora mismo son muy habituales las experiencias cercanas a la muerte alienígenas. Alienígenas, sí, ¿eh? Ahora la gente no ve a San Pedro en las puertas del cielo y esas cosas. Ahora la gente ve encuentros con seres alienígenas y a lo mejor pues ya no existe esa idea tan marcada de cielo e infierno judeo-cristiano. Ya te dicen que en ese lugar todo es paz, amor y puedes haber hecho lo que quieras en este plano, que ahí no eres juzgado ni existe nada parecido. Porque claro, históricamente la sociedad hemos evolucionado, hemos cambiado, entonces esa impronta cultural ha cambiado y eso se percibe, se manifiesta en la experiencia cercana a la muerte.
Sí, además es que esto es una reflexión fundamental, porque durante mucho tiempo muchas personas han utilizado este tipo de experiencias, que al final son muy íntimas y muy internas, porque pertenecen a nuestra realidad interna, para hacer proselitismo religioso, ¿no? Pues por ejemplo, ahí teníamos la experiencia de Cotton Burpo, ese niño que con 4 años había tenido una experiencia, sus padres eran pastores, eclesiásticos y tal, y pues decía que él había visto pues que los que no seguían a Jesucristo perecían y que la batalla era un juicio final. Eso es hacer proselitismo religioso con una experiencia muy personal. No está bien. Claro, Un musulmán tendrá otra experiencia, un budista va a tener otra y claro. pertenece a la realidad interna y a los patrones y condicionamientos de cada persona. Creamos en ellos o no, quiero decir que yo puedo ser atea y tener una experiencia cercana a la muerte y ver a Jesucristo. Porque si conozco esa figura y he estado socializada en esa... Sí, porque en tu cultura has estado imbuida de ese conocimiento, ¿no? Correcto. Pero sí que esos, digamos, iconos personales, ¿no? De tu vida también se van a manifestar, como estamos viendo Pablo Escobar, estamos viendo en el caso de los mapuches, los alemanes, ¿no? Pero sí hay una trayectoria similar, ¿no? O una narrativa que se repite en las experiencias cercanas a la muerte. Sí, correcto. Dentro de lo que es mi trabajo de investigación, yo cuando empecé a investigar este tema, pues obviamente a mí lo que me interesaba era el aspecto cultural. Al final, yo decía, el más allá es el más allá de cada cual. Ya, claro. Pero no solamente a nivel cultural, también a nivel íntimo y psicológico. Porque en esas experiencias mucha gente, de hecho un gran porcentaje de personas, sufren una transformación radical y dejan atrás muchas cosas, tienen como una especie de momento de redención, de sentido de propósito, ¿no? Y algunas, incluso las que han tenido experiencias cercanas a la muerte negativas, Miquel, lo que estaban experimentando en ese momento eran cosas que tenían que ver con una parte muy, muy, muy profunda de su propio yo, ¿no? De culpas, de temores. Ah, qué interesante. O sea que en esa experiencia cercana a la muerte es como que también trabajas un tema interno no resuelto. Sí, muchas personas en esas experiencias han tenido una revisión de hechos de su vida empática totalmente, se han dado cuenta de que no han tratado del todo bien a ciertas personas, ¿no? Han tenido como una especie de flashes, ¿no? Muy curiosamente, casi siempre de temas que no tienen que ver con nada de lo que nosotros consideramos importante en nuestra vida material del día a día. Por ejemplo, Sí. Antonio Gala, el gran escritor Sí, Antonio Gala. con su bastón. Con su bastón. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte que a mí me pareció muy significativa por lo que decía, que yo creo que resume un poco esto, ¿no? Decía, yo no vi allí los premios que gané, ¿no? Ya. Ni los libros que publiqué, ni nada de eso, ¿no? Yo vi a mi padre soplándome los mocos, ¿no? Oh, Escenas tan cotidianas, ¿no? Como que realmente son las importantes, ¿no? Como vi pues, ese mendigo que pasé un día por la calle y no le di, ¿no? Tienes ahí esas y cosas. quizás ahí Antonio Gala tenía algo sin resolver con su padre. Pues ¿no? no sé, pero él decía que realmente esas eran las cosas importantes de la vida, ¿no? Y que en ese momento, en esa revisión de vida que él tuvo, que es un elemento bastante habitual, no todo el mundo lo tiene, pero es un elemento habitual. En ningún momento era relevante Bien. si había ganado un premio literario, si era más famoso o menos famoso, el éxito, ¿no? Sino que las cosas sencillas de la vida eran realmente las que se hacían relevantes en ese momento e importantes. Sí, y es verdad que después que la gente ha tenido una experiencia cercana a la muerte, cuando regresan, a menudo no quieren regresar, pero cuando regresan vienen cambiados, ¿no? Con otra forma de ser, de ver el mundo, de relacionarse con el exterior. Hay muy poquitos estudios al respecto de esto, pero alguno que otro hay, incluso sociológicos, porque cuando hablamos de este tipo de experiencias lo podemos abordar. Aquí se puede sentar un neurocientífico y abordarlo desde el ámbito clínico. Se puede sentar un psicólogo, tú, y abordarlo desde el punto de vista psicológico. Un sociólogo, pues también se ha sentado a estudiarlas, ¿no? Y parece que hay un porcentaje bastante elevado de tasa de divorcios, por ejemplo,
en personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte mucho más elevado que entre el resto de la población, ¿no? Porque estas Claro. personas llegan tan cambiadas. Por ejemplo, Sharon Stone tuvo una experiencia cercana a la muerte ¿Sharon Stone? sí. Sí, no lo sabía. montando a caballo y pues nada, la causa de divorcio, que su marido decía que no era la mujer con la que se había casado, ¿no? Y ella pues confesaba que realmente eso le había cambiado muchas cosas, muchas prioridades, personas con las que podemos hablar. Me han contado tantas veces que estaban en una relación, a lo mejor en un momento de su vida, que no, pues aguantando de cosas que no se dieron cuenta hasta que pasaron por esa experiencia, ¿no? Y ahí es cuando dijeron, ¡bum! Me rompo con todo y... Sí, pasa mucho también en el duelo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que hay padres que se les muere un hijo y a menudo ese duelo hace que la relación se refortalezca y salgan fortalecidos y se unan muchos más. Pero otras veces, porque cada uno tiene un proceso distinto, acaban separándose, divorciándose, ¿no? Sí, y creo que es similar. Algo parecido, sí. Yo creo que son situaciones en las que realmente es como si nos pasaran por un sumidero, ¿no? ¿no? Y dijeras, por ahí vas a pasar sí o sí. Es como que no tienes escapatoria, pero una vez que ya pasas es como que te ponen la tesitura de tener que decir, tengo que, ¿no? Como si fueras a salir mariposa, ¿no? Bueno, pues yo voy a salir verde o voy a salir roja o cómo voy a salir, pero ya tengo que salir de la... Sí, pero la crisalidad es dura, ¿eh? Sí. No es fácil, ¿eh? No. Es muy interesante esto que dices, que antropológicamente, ¿no? Tenemos esas experiencias, están muy condicionadas pues, por nuestro aprendizaje sociocultural y por lo que, a lo que hemos estado expuestos, ¿no? Y yo muchas veces me acuerdo de ti cuando escucho personas que hablan de encuentros con ovnis, encuentros con extraterrestres, pienso yo en mi mente que seguramente esa persona hace 40 años hubiera hablado de que ha visto a la Virgen María. Totalmente. Es que has puesto el dedo en la llaga dentro de lo que es el sistema de creencias. Seguramente lo que antes pensábamos que era una aparición mariana, pues ahora es un encuentro con un alienígena, con un ser de luz, con cosas así, ¿no? Esta semana he leído en una publicación que una investigadora bastante, ¿no? Y seguro que Miguel Pedrero, que estuviera aquí, nuestro amigo también, nos diría lo mismo. Que dentro de lo que es el fenómeno ovni había un componente, ¿no? De ahí como también sobrenatural a tener en cuenta, ¿no? Y al final yo creo que estamos hablando, para mí, de estados alterados de conciencia, ¿no? Que es algo que todos los Homo sapiens tenemos en esa posibilidad. Claro. Nosotros hemos evolucionado para tener estados alterados de conciencia, algunos místicos, algunos disociativos, o sea, de todo tipo, ¿no? Y algunos pues tan, ¿no? Como decía Alex, también otro amigo nuestro, tan básicos como pisar el acelerador o cuando estamos absortos en una lectura o cosas así. ¿Por qué? Pues porque nos permiten sobrevivir. Todo lo que evolutivamente, antropológicamente haya traído con nosotros en esa mochila, las emociones que tenemos, todo, y un estado alterado de conciencia que en determinado momento una niña en el bosque se pierde 3 días en la sierra de Albacete, como hemos tenido casos, ¿no? Y la recuperan y dice que una señora con un manto blanco ha estado cuidando de ella y dándole de beber, seguramente le sirvió para enfrentarse a esa sensación de soledad, de miedo sobre la montaña, ¿no? Y es una realidad dentro de su experiencia. No sabemos si esa señora era la Virgen, era un guía suyo, era el ángel de la guarda, era su mente creando un proteccionismo, ¿no? Pero la cuestión es que la ayudó. ¿Y quién nos dice a nosotros que su realidad interna es menos real que la de cualquier otra persona? ¿Quién nos dice a nosotros que los daltónicos, que ven los colores de otra manera, están viendo los colores mal y no somos nosotros los que los vemos mal? ¿O al final es que hay un color adecuado, una forma adecuada de ver los colores? Claro. ¿O que la gente que tiene sinestesia y huele los colores? Oye, pues para mí están en otro nivel de... Eso es maravilloso. Que me parece maravilloso. Sí. ¿No? Qué vida más rica, ¿no? Claro. Y creo que pues será dentro de él y será su realidad interna, pero es real. Sí, claro. Como con los niños. Yo muchas veces le digo a los padres, bueno, para ti no es real, pero para el niño es real. No nos importa
si es real o no. Lo que nos importa es que para el niño es real y él está viviendo esa experiencia de forma real, o sea que vamos a tratarlo tal cual, ¿no? No intentemos quitarle hierro y decir que son boberías. Correcto. Importante. Sí, yo pienso. A ver, que tampoco es que digas, no, es que es una persona que está todo el rato fuera de la realidad, ¿no? Pues ahí a lo mejor Claro, eso es distinto. hay que intervenir o cosas así, ¿no? Pero dentro de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, mucha gente me pregunta, ¿pero son una prueba de que existen más allá? ¿Que no existen más allá? Y yo siempre soy muy sincera y muy honesta en esto, ¿no? Para mí el más allá es un concepto cultural porque dependiendo de donde vayamos a preguntar, nos van a decir que el más allá es, pues los espiritistas, el de Chico Xavier, ¿no? Las películas no solar, los budistas nos van a decir otra cosa, los hinduistas otros, algunos nos van a decir que existe la reencarnación, otros que no, otros que la resurrección, ¿no? Pero independientemente de eso, la experiencia es real y a veces trae información, igual que los estados alterados de conciencia mediúnicos, que es comprobable. El que te ayuda. Y que te ayuda. El que mejora. Exacto. Entonces, bueno, hasta ahí podemos decir, sí, esto es una herramienta que podemos incorporar y es sumamente valiosa, porque estudiar esto y estudiar todas estas cosas nos revela muchísimo de cómo somos los seres humanos a nivel psicológico y cultural. Claro. Sí, y cuando tenemos una experiencia mística o contactamos con espíritus o tenemos una experiencia cercana a la muerte, tenemos mucha información que ayuda a las personas, ¿no? Yo conozco un caso de una mujer bahamense, rica, adinerada, de un padre anticuario millonario, con un marido de una familia millonaria, pero bueno, el marido se arruina, la deja en la miseria, se va con otra, pide ayuda a su padre, el padre no le quiere ayudar, entonces se va a la playa, está caminando en la playa, está entrando, imaginaros esa playa tan preciosa de Bahamas, con esos colores, con ese agua, ella pide ayuda a los espíritus de la playa, del mar, de la naturaleza, que la inspiren. Y sigue caminando, ¿no? Y está como absorta en sus pensamientos. Anne, se llama Anne, un día, no sé si podrá estar aquí, esperemos que sí, que nos lo cuente. Y Anne, de repente, en la orilla del río se encuentra 6 monedas alineadas así, una detrás de otra. Se agacha, las va a coger, monedas que no tienen gran valor, monedas de uso habitual, ¿no? De 20 céntimos, de $1, de lo que sea. Se va a agachar, las va a coger y escucha una voz que ella interpreta como su guía espiritual, que le dice, no nos recojas, haz con nosotros joyas. Y entonces se le ocurre crear con monedas de timbre normal joyas. Y se va al Banco Nacional de Bahamas y se va al gobierno, les presentan una idea y crea una línea de joyas dependiente de pulseras, de colgantes, de collares, con réplicas en oro, en plata, en bronce, de monedas de curso normal. Es tanto el éxito que de otros lugares de Bahamas, de San Martín, de las Islas Caimán, de otros países, la mayoría de habla no española, le piden que haga lo mismo en sus países. Y se vuelve billonaria. Gracias a una inspiración divina que ella atribuye a su guía espiritual, ¿no? Es que cuando ella estaba caminando ahí, sin música, sin móvil, absorta en sus pensamientos, uniéndose con el mar, con los seres de la naturaleza, entró en un estado de meditación, de estado alterado de conciencia, y cambió su vida. Ahora tiene un legado que no sé cuánto vale, un dineral, ¿no? Pero fascinante. sí. Es una revelación. Claro. Es una epifanía, esos momentos que yo también tengo un conocido que fue gran ejecutivo de muchas corporaciones multinacionales, que pasando por un momento, esto suele pasar. Esto en que crisis, has dicho, ¿no? En momentos, sí, te voy a decir, esto suele pasar en momentos de crisis muy profundas, muy severas, en las que el individuo está realmente ya tocando fondo, ¿vale? Y el cerebro hace ¡pum!
y activa ese estado acelerado de conciencia como mecanismo de supervivencia al final. ¿Por qué no lo activa antes? Pues porque no podríamos vivir ahí eternamente, ¿no? No Sí. sería... Y es como un mecanismo también de Claro. no estás solo, que Exactamente, estamos ¿no? sosteniendo. Y recuerdo un caso de este señor que le tocaron, iba cruzando la calle y le cogieron así, de atrás, le tocaron el hombro y le dijeron, te hemos dado muchos dones, a ver qué haces con ellos. Wow. Y no podía moverse, no podía caminar, ¿no? Y recuerdo otro caso que me contó hace poco también un amigo aquí de Colombia que lo estaba pasando muy, 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 muy mal. Mal es mal, ¿no? Que dice que, lo creamos o no, incluso se sintió levitar. Y empezó a tener una serie de episodios de experiencias de trance, que normalmente hay personas que te dicen, pues yo no he vivido esto en una ceremonia de yagé. No, es que de forma espontánea, ¿no? De ver la energía, los colores de todo el mundo, sentirse... O sea, unas cosas... Como una iluminación. Sí. Como una especie de iluminación que cambió totalmente y para siempre su Claro. vida. O sea, ya no es la misma persona. Y él dice, hay que dejar también un poco, no podría estar todo, uno no puede estar todo el rato Es ahí. demasiado intenso. Claro, y no podrías vivir aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué no tenemos estos episodios todo el rato? Pues porque estaríamos disociando a lo mejor, muy perdidos en otra, ¿no? Y eso no sería positivo, tampoco necesitaríamos a lo mejor ayuda. Entonces, pues por eso, ¿no? Pero cuando en ese momento tú lo necesitas, aparece a veces. Claro. Y lo que creo que tenemos que entender es que esos estados de ajá, ¿no? De conectar, de traer información o de conectar con el más allá, que para mí es el más acá, no es para unos pocos. Todos lo tenemos, esa capacidad. Sí, o sea, Homo sapiens. Digo, incluso inconscientemente nosotros realizamos muchísimas actividades en nuestra rutina diaria. Y realmente, pues ¿quién no ha tenido un momento eureka? No encontrabas la fórmula o estabas pensando en un problema, algo que querías solucionar. No, pero en el momento no, ¿eh? No, ¿No? Lo claro, dejas en estar sueños, y después. en sueños a lo mejor has soñado con la solución o el tema. Lo dejas estar, qué importante es lo que has dicho. Es que el cerebro necesita despejarse, aburrirse, salir un poquito de... Tú estás ahí en el momento creativo, tratando. Mucha gente dice, es que estoy tratando en comunicar con mi familiar. Y otros, ¿por qué lo ven? ¿No? De Pero forma... están forzando, ¿no? Claro, y otros, ¿por qué lo ven? ¿Por qué han visto a su familiar y yo no he tenido ese momento de decir esa despedida tan necesaria que a lo mejor yo también necesito y tal, ¿no? Yo esto lo comparo un poco con cuando uno tiene un bloqueo creativo. Yo pues soy escritora y a veces uno tiene, ¿no? Otros son matemáticos y tienen que estar haciendo sus cuentas o sus, ¿no? Y llega un momento en el que, nada, que como no te levantes del sofá, o sea, que no lo sacas, o sea, que ni te sale la escena, ni te sale el diálogo, ni te sale la fórmula, y lo que tienes que hacer es dejarlo estar. Y ya Claro. no obsesionarte ni con esa escena, ni con ese... Y de repente te estás duchando o estás fregando los platos, ¿no? Haciendo algo automático y ¡pam! Te viene la respuesta. De repente, exacto, Sí. exacto. Y hay veces que hay que dejar ir, si no sale, pues no sale. Sí. Tampoco. Y en estas experiencias cercanas a la muerte, también muchas veces se nos revela nuestro futuro. Tú tienes un caso, ¿no? Yo tengo de casos, estos me maravillan. Una de las cosas que a mí me pasó, tú lo sabes, haciendo este trabajo de fin de grado en antropología de experiencias cercanas a la muerte, es que, pues sí, yo ya había recogido muchos casos en el mundo periodístico y tal, pero yo me estaba limitando a lo cultural, ¿vale? Y entonces, pues nada, yo me empiezo a encontrar casos que bueno, de personas que regresan de esa experiencia con información privilegiada, porque para mí esto es privilegiado, de hechos futuros que luego acaban sucediendo. Pero esto ya es como... ¿Qué información, por ejemplo? Madres que durante esa experiencia cercana a la muerte, a las que se les informó que su hijo, que a lo mejor tenía en ese momento 7, 8 años, iba a morir a los 18. Ah, sí. Hay un caso que tú has contado alguna vez, ¿no? Sí, Que la madre no quería regresar
No quería. Pero ahí en ese estado, sus guías o quien fuera, le dijo, tienes que regresar porque tu hijo, el otro, ¿no? Uno de sus 3 hijos, nada, ella estaba tan guay, ¿no? Ella decía, no, pero regresa y tal. Y dice, no, pero tú tienes 3 hijos. No. No, perdón que te corte un momento, ¿eh? Porque en algunos casos, no, la gente regresa y regresa. Pero en otros casos de experiencias cercanas a la muerte hay como una negociación. Sí. Todo el mundo piensa que te dicen, te tienes que volver y te vuelves y que te fuerzan. Pero no, hay casos en los que la persona se quiere quedar y le dicen, vuelve y te empujan. Hay casos en los que la persona no se quiere quedar, aunque parezca raro, Sí. que yo los he recogido y dice, no, esto es muy aburrido, ya volveré, porque ya he recogido alguno. Y hay casos en los que hay una negociación. Esto es raro también, ¿no? Entonces ella le dicen, mira, vuelve y tal. Y ella dice, no. Dice, es que resulta que si no, mira, tienes 3 hijos. Y dice, vale, mi marido es estupendo, se encarga de ellos. Pero esto todo eso, imagínate qué conversaciones, ¿no? En el más allá. En el más allá. Y le dice, bueno, es que uno de tus 3 hijos, pues tu hijo Willy, a la edad de 18, va a fallecer y tienes que ser un apoyo muy importante para tu marido y tus hijos y tu familia cuando sucede eso. Y ahí ya ella dice, uy. Sus hijos tenían en ese momento de 7 a 9 años, ¿vale? Regresa con esa espada de Damocles para una madre, porque para ella esa experiencia es totalmente verídica. Y pues nada, llega a pasar los años y cuando su hijo Willy cumple 18 años, primero le llama un día estando en un parking que lo estaban encañonando en Estados Unidos porque había tenido una discusión con otro hombre en el parking y llamó a su madre. Y entonces ella, Mary se llama esta mujer, yo la entrevisté. Ella le dice, cálmate, no le respondas, no tal. Y él logra salir de esa situación. El incidente no va a mayores y ya piensa, ya está, he logrado, como yo volví, salvar a mi hijo de ese momento. Este era el momento en el que Iba a morir, pero lo hemos conseguido evitar. hemos cambiado el destino, pensó. Pero a los pocos meses su hijo Willy se murió de un accidente esquiando, de esquí, ¿no? Como este caso, te puedo poner muchos. En la antigüedad grecolatina también, uno de los fragmentos recogidos por Aristóteles, en el fragmento de Al-Kindi, de un individuo que regresó, vamos diciendo, la edad a la que sus amigos iban a morir, todos murieron a esas edades. ¿Qué volcán iba a estallar? ¿Qué rey iba a morir no sé cuándo? No sé, todo, ¿no? Pero este caso, este es todavía más raro, ¿eh? Mi amiga Tata tuvo también un accidente montando a caballo. Digamos que ella iba apuntando la cabalgata, iban varios amigos y una de sus amigas tiene una foto con flash en aquella época y el caballo se encabritó y se encabritó el caballo de mi amiga. Pues 500 kilos de caballo encima, pues imagínate. Se cayeron encima. Uy. 3 meses en coma y durante esos 3 meses ella dice que estaba en un jardín violeta y que en ese jardín ella estaba sentada en un banco con nosotros aquí ahora y hablaba mucho con su madre, ya estaba fallecida, con su abuela, que también había fallecido, con una amiga suya y con otra chica más. Es decir, éramos 4, ¿no? Sí. 4. Y hablábamos mucho, me decía, no, hablábamos mucho. Y cada vez que terminábamos de hablar, siempre se iban por una puerta y a mí no me dejaban ir con ellas. Me decía, como que no me dejaban nunca irme con ellas. Y un día ella se puso cabezona y quiso cruzar la puerta. En esa discusión la empujan y ella despierta del coma. Wow. 3 meses después. Claro. 3 meses estuvo en coma. En coma. Wow. La psicóloga al lado, tal cual. Una de las primeras cosas que se entera es que su amiga, la que iba con ella en la cabalgata, ha fallecido en el accidente. Ella no lo ha superado. Era una de las que estaba en el sofá. Pero acordaros que había 4. Sí. La abuela, la madre, la amiga y otra más. Bueno, mi amiga Tata tuvo que estar 2 años de rehabilitación porque se le había roto el cuerpo por no sé cuántas partes. El accidente fue muy, muy grave y fue un periodo de rehabilitación muy dura. Durante ese periodo de rehabilitación, ella conoció en la vida real a la 4ª. ¿Cómo?
la cuarta persona que ella veía en ese otro estado no estaba fallecida. No, señor. Ella la conoció en la vida real, fue su pareja durante Anda. 7 años. Una persona con bastante importancia y peso en su vida. Y la otra chica, ni conocía a Tata, ni mi amiga Tata conocía a la otra chica, ni se habían visto nunca. Y la otra no tenía constancia de haber estado hablando en un banco con otras 3 señoras En un salón, en un jardín en un violeta. jardín violeta, ni en sueños. Esto Claro, ¿esto qué nos dice? es que, ¿tú cómo te quedas, Miquel? Que el futuro lo está escrito. Yo no sé. Que ellos saben el futuro. Yo creo que yo me he roto mucho la cabeza con esto. Me he devanado Es mucho. muy inusual, ¿no? Una experiencia muy inusual. Claro. Y a mí la idea de que nuestro futuro esté escrito así como así, pues tampoco me gusta. Porque es que como que te quita un poco el libre albedrío, ¿no? Y yo creo realmente, pues que, no sé. Pero creo también que nosotros percibimos el tiempo y tenemos una idea del tiempo también a nivel cultural, filosófico y tal, como muy progresivo, muy, ¿no? Cronológico. Y me da la impresión de que a lo mejor no es tan progresivo ni tan cronológico, y sin querer decir que a lo mejor nuestro futuro ya está escrito, pues a lo mejor sí quiero decir que el tiempo no es tan cronológico. Y fíjate, te lo voy a explicar con otra experiencia cercana a la muerte. Sabes que dentro de las experiencias cercanas a la muerte hay una cosa que es la experiencia fuera del cuerpo. De hecho, durante muchos años la experimentación clínica se basó en las salas de reanimación, de CRP, de reanimación, poner a lo mejor en lo alto un cartel con unas letras a ver si un porcentaje de esas personas que estaban siendo realizadas tenían una experiencia fuera del cuerpo. Qué interesante. Y si veían lo que hay en el cartel, ¿no? Cosa que a mí como metodología no me parece muy apropiada porque... Es muy reduccionista, lo veo yo como muy simplista, ¿no? Sí, muy pero... desde la razón de aquí del 2D de la Tierra. Sí, y además yo siempre pongo el ejemplo de que yo puse una maceta así de gorda, ¿sabes? En la puerta de mi casa, en el recibidor, vamos, en la escalera, pero así, pero con, bueno, macetón, pero de estas que llegan al techo casi. Y mi madre, que venía todas las mañanas a tomarse un café conmigo, no lo veo. Hasta el mes. Y me dice, chica, ¿te has puesto una maceta? Bueno, Con lo cual... Bueno, es peor. Algunos acordáis a mi amiga y compañera Ana Luisa Rama, y yo puse unas jirafas de decoración ahí, y al año y pico me dice, uy, esto es nuevo, qué bonita. Le sigo tomando el pelo. Claro, qué bonito. Claro, pero entonces esto te hace ver que igual ese cartel, hay gente que es detallista y hay gente que no. Igual ese cartel, si tú, porque tú cuando mueres o tienes una experiencia de estas, sigues siendo tú. Y si tú eres un poco despistado, pues en el más allá, o si no te fijabas en esas cosas, pues en el más allá tampoco, ¿no? Es que claro, ahora te voy a poner un caso muy bestia, pero quiero decir que yo recuerdo una vez un caso de una experiencia cercana a la muerte en la que la persona tuvo una experiencia fuera del cuerpo y pues imagínate, sale a recorrer las estancias, los pasillos, no sé qué tal, y sí que se fijó en una planta. Y esto no solamente tiene que ver con experiencias fuera del cuerpo, con experiencias cercanas a la muerte, sino con experiencias que tienen gente que tiene experiencias fuera del cuerpo, espontáneas, o que practican la visión remota y tal. Y una de estas personas que tuvo esa experiencia, que sí que fue una experiencia cercana a la muerte, vio una plantita que había en ese lugar, pero ya se había hecho algo. Anda. ¿Ok? En ese momento, o sea, en ese momento que tuvo la experiencia, la planta era una planta, pero la persona la vio como árbol. Sí. Anda. Entonces, o sea, todo estaba igual, menos la planta, que era grande. Era un árbol, y esto me pareció muy llamativo, ¿no? Igual que te digo que hay personas que durante pues, una intervención quirúrgica o lo que sea, o han tenido esa parada cardio, ¿no? Han tenido experiencia fuera del cuerpo y han sobrevolado el techo del hospital, han visto un zapato rojo, lo han comunicado a unas sabiendas de que a lo mejor te tratan de loco, ¿no?
Y un enfer- un zapato rojo en el tejado. en el tejado, y un enfermero se ha molestado en subir al tejado a ver si había un zapato rojo y bajar con el zapato rojo, que no podría haber visto esa persona ni nadie del hospital de no haberlo sobrevolado con un helicóptero, ¿no? Entonces, esto es más allá, no es más allá, a lo mejor no es más allá, a lo mejor es visión remota, a lo mejor es, yo qué sé, telepatía, no lo sé, pero la experiencia realmente, toda esta literatura médica, todos estos casos sí los tenemos ahí. Luego están las personas, que no son muchas, ¿no? Pero las hay, que no han tenido una experiencia positiva. Sí, de esto se habla poco, de las experiencias cercanas a la muerte negativas. Pues ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla. Y es que a nadie le gusta que le digan que el más allá es un lugar horrible, donde eres juzgado y lo pasas mal y no sé qué. Y hay gente que tiene mucho miedo de esto. Mucho miedo, ¿no? A mí me escribió desde la cárcel penitenciaria psiquiátrica de Alicante una carta de 7 páginas, una persona que estaba ahí porque había tenido un delirio paranoide y había, bueno, acabado con la vida de su padre. Y él decía, pues, claro, él sabía que él era cristiano, con unas profundas convicciones religiosas, ¿no? Y decía, bueno, yo pues, ¿qué culpa tengo ahora que estoy medicado? Sé lo que he hecho, pero cuando no estaba medicado yo pensaba que mi padre era un demonio, que me estaba poniendo polvos de veneno, ¿no? Que me quería matar a mí, él, ¿no? Claro, Y claro, eso es duro, porque uno realmente... una psicosis. una psicosis. Entonces hay gente que esto le preocupa y uno pues dice, pues ostras, el que va a publicar un libro si dice que el más allá es un infierno, pues no lo va a vender mucho, ¿no? Entonces no es No hay muchos, pero sí, sí, Hay sí que algunos, los ¿no? hay, ¿no? Pero es algo que a la gente no es tan amable, ¿no? Yo siempre digo a la gente que, por poner el caso de esta persona, ¿no? Que él sufría porque decía, en la carta me preguntaba, cuando a mí me lleguen ahora, a ver si yo, por lo que he hecho, ¿sabes? O sea, él vivía preocupado, compungido, imagínate, hasta su familia le había retirado la palabra. Claro, pobre. Entonces, claro, hay gente que le preocupa esto. Y no es tanto, volvemos a lo del principio. Sí. La experiencia es cultural y es psicológicamente muy íntima y muy personal. No es tanto que tú vayas a ser juzgado en el más allá, para nada. Para nada. No es tanto que en ese momento, en ese trance, dando por sentado de que exista algo así como lo que culturalmente en Occidente mucha gente entiende por más allá. Para nada, para nada. ¿Sabes lo que tú has dicho antes? Y estoy de acuerdo contigo. El más allá es aquí y ahora. Entonces me da la impresión de que ese trance, ese momento en el que nosotros pues no sabemos si es el preámbulo de la muerte o una transición o qué es lo que hay, lo vivimos conforme estamos sintiéndonos, conforme pensamos que vamos a sentirlo. Ahí salen a la luz muchas cosas, todo lo que llevamos dentro, pero eres tú el que se juzga, no es nadie que te está juzgando a ti verdaderamente, ¿no? Yo recuerdo el caso de una chica que era profundamente cristiana y tuvo una experiencia cercana a la muerte muy depresiva. Sí. Ella decía que era sensación de vacío. Tenía un bebé en el momento de tener esa experiencia con el que ya no se sentía conectada y era un sinsentido total. Y estuvo mucho tiempo deprimida después de tener esa experiencia. Y ella decía que ¿por qué? Si ella era una buena persona, era cristiana, era piadosa, era devota, consideraba que, ¿no? ¿Por qué había tenido una experiencia tan vacía, tan deprimente, tan sin sentido, ¿no? Y, oye, a lo mejor ese era su mayor miedo. Eso que sí no, puede nada pasar. tuviera sentido, ¿no? Claro, eso sí puede pasar también en las experiencias cercanas a la muerte. Tus miedos, tus fobias se te ponen como delante. Claro, entonces siempre tener en cuenta eso, ¿no? Que es una experiencia cultural y hasta cierto punto psicológica, ¿no? Y que eres Pero muy única. muy única, es que es personal, siempre lo digo, es muy íntima y muy personal. Entonces, a lo mejor tu miedo era ese. Hay personas que se juntan a hacer un tabla ouija y pues, ¿qué es lo que se encuentra en el tablero?
el miedo, que le salga el fantasma, que le salga y se obsesionan y se sugestionan y no sé qué. Hay personas que la hacen y ¿qué es lo que se encuentran en el tablero? Pues el espíritu que se burla, no sé qué, porque ha ido a burlarse. Sí. Hay personas que se sientan ahí y nada más que le sale, hola, paz, amor, guapa. Y yo cada vez que me he sentado, guapa, no sé qué. Porque todos llevamos una mochila y al final estamos conectando inconscientemente con una parte muy íntima de nosotros mismos. Y al igual, pues, tenemos que prestar más atención al más acá y a lo que estamos pensando todo el rato. Claro, sí. Y volviendo a lo que decías antes del destino, yo no creo que todo está escrito. Yo siento que hay una serie de lecciones, yo les llamo peajes, ¿no? Ujú. Que ya están escritos, que hemos pactado, que hemos venido aquí a la Tierra a vivir eso, que depende de tu actitud ante ese peaje, lo vas a aminorar o vas a engrandecer su efecto en ti en ese momento, y que también eso de alguna manera va a condicionar como el grado de impacto de los siguientes peajes que vas a encontrar en la vida. Pero lo que hay entre peaje y peaje, tú lo decides, ¿no? Yo puedo venir a Bogotá vía Ámsterdam, o vía París, o vía Londres, o me puedo recorrer todo el mundo y acabar en Bogotá. Pero si mi destino es venir a Bogotá, acabaré viniendo, ¿no? A Bogotá. Pero el cómo, eso no está decidido, en mi punto de vista, ¿eh? Hay muchas personas que creen en Dios, ¿verdad? Otros no creen, pero a lo mejor creen, yo qué sé, en otra cosa o en, no sé, o tienen un proyecto, o tienen un objetivo, igual que pues otros, ¿no? Pues seguramente hay muchas maneras de llegar a Dios, o de llegar a la cima de la montaña, o de llegar a tu objetivo, o de ir a México, o de escalar el Everest. Habrá unos que para encontrar a su Dios irán en camello, otros irán en coche, Claro. otros llevarán un trozo del mapa, otros llevarán otro, otros irán andando, otros disfrutarán del camino y pararán en cada casa, y comerán y no sé qué, Claro. otros irán ahí, ¿no? Otros no, otros van al destino. Quiero llegar ya. Sí. Oye, pero has comentado la Ouija. Es muy controversial este tema. Sí. No sé, a mí no me gusta mucho. Lo típico, ¿no? De adolescente, que lo utilizas. Vamos a jugar, Yo creo que hay una edad en la que quieres aprender a fumar y quieres probar la Ouija. No, es como... Bueno, y beber, los que les guste la cerveza, beber. Yo nunca me gustó. Pero ¿qué opinas tú sobre la Ouija? ¿Qué te parece? Particularmente jamás la habría hecho, me da mucho miedo de no haber sido por Paco Azorín, le mando un saludo si nos está viendo ahí, hace poco le estuve entrevistando, lleva más de 40 años investigando la Ouija, pues desde su perspectiva, pues hay otros que la investigan desde otros ámbitos, más académicos, otros ¿no? Y no sé, como nunca lo he visto como algo, siempre me acerco a estos fenómenos desde fuera, pues para experimentar, para investigar, ¿no? Siempre he pensado que es una forma inconsciente al final de conectar con las cosas que llevas en tu interior, ¿no? Entonces hay personas que seguramente se encuentren aquello que temen, ¿no? Aunque no estén muertos. Claramente pueden jugar malas pasadas, ¿no? Sí, las personas especialmente autosugestionables, que sí, mentalmente pues no lo hagas, o sea, no... Pero hay un proyecto, creo que te comenté alguna vez el proyecto, de Philip, ¿no? El fantasma imaginario. Sí. Es en Toronto, en la Universidad de Toronto, una serie de psicólogos y de investigadores dicen, bueno, vamos a ver si podemos crear un fantasma. Ajá. Entonces le llaman Philip, le ponen, bueno, pues la edad, quién era, de quién murió, todas las características, que ahora no lo recuerdo, pero podéis buscar ahí Philip, el fantasma imaginario, Universidad de Toronto. Y llega un momento en el que, a través de la Ouija, a través de las mesas parlantes, ¿no? Que ellos se ponían así las manos encima de las mesas parlantes, unos al lado de otros, para que todo el mundo viera que nadie podía mover la mesa. Claro. Y la mesa se movía, la mesa salía volando. Conseguían mensajes
algunos premonitorios, ¿no? Con la Ouija, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está manifestándose? Porque ese feeling no existía. Fue un producto de la creación de esos propios investigadores. Bueno, y hay gente que ha creado tulpas, ¿no? Y luego se ha tenido que librar de ellos, ¿no? Como ¿Tulpa yo qué es? ¿Tulpa? Dentro de lo que es de los sistemas de creencias orientales, son como los judíos creaban golems, ¿no? Pues dentro del mundo oriental creas como una entidad, ¿no? Como un tulpan. Y alguna que otra occidental creó uno que se le fue de las manos. Pero a mí me encantan las historias de fantasmas. Me encantan porque desde el punto de vista antropológico, no solamente creo que son sumamente conmovedoras, porque realmente yo creo que se reducen a estoy bien, ¿vale? Vengo a darte un mensaje. Estoy bien, no me he muerto, eso siempre lo hacen, sí. Sí, como que estoy bien. Pero también creo que son un mecanismo social de memoria histórica brutal. O sea, hay estudios súper interesantes sobre la memoria de los desaparecidos en Argentina o en la dictadura de España, ¿no? Entonces, es como, fijaros, hay una historiadora, se llama Koya Jackson, no me acuerdo de su apellido, que estaba haciendo una tesis doctoral sobre los linchamientos durante la fiebre del oro en Estados Unidos. Entonces, claro, un linchamiento es algo extraoficial, ¿no? Claro. Entonces, no está en los archivos. Esto, encontrar evidencias de eso, de fosas comunes, de no sé qué, eso cuesta, ¿no? Entonces, nada, llegó un momento en el que la chica ya estaba totalmente... Porque decía, madre mía, no tengo tema para la tesis, no estoy encontrando nada, no... Hasta que empezó a escuchar las historias de fantasmas. Y le decía, no, sí, aquí es que se aparece un ahorcado, que no sé qué, tal. Y cuando ella empezaba a tirar del hilo de esa historia de fantasmas, acababa de descubrir, ¿no?, que ahí había tenido lugar un linchamiento. Y encontraban las cartas de los no sé qué, los no sé cuántos, que corroboraban y daban evidencia y apoyaban ese linchamiento, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? El fantasma como memoria histórica, es decir, aquí me mataron, aquí morí de forma injusta, aquí hubo un accidente y murieron tantos niños, aquí pasó algo que no queremos que se olvide. Claro. Las historias de fantasmas son un mecanismo de memoria histórica y de función social impresionante dentro de lo que es la historia y el mundo. No, o sea, nunca desestimos una historia de fantasmas. Siempre hay una historia de fantasmas detrás. Recuerdo también un caso muy bonito aquí en Colombia de un niño que jugaba con un fantasmita en la casa. Le llamaban el fantasma que regalaba mangos, porque siempre aparecía el muchacho con mango que decía que le había dado su amiguito, fuera de temporada. Mangos verdaderos. Tenían un mango en el patio y él decía que su amigo siempre salía de ese mango, de ese árbol, del tronco. Sí. Y le daban mangos fuera de temporada. Total, que la cosa se complica porque llega un momento en el que pues al niño, el otro niño, le pide que si quiere jugar siempre con él y se estrangula un poco con el columpio y tal, y se vuelve un poco tóxica, ¿no?, la historia con el fantasma. La cuestión es que, claro, se vuelve tan tóxica que acuden unos investigadores a la casa y se les ocurre la idea de excavar en ese árbol. Y se encontraron el esqueleto de un niño enterrado con su ajuar, siguiendo unos rituales de juguetes y tal, también indígenas de esa zona, de esa región. Lo volvieron a dejar todo ahí. Pero ves cómo detrás de una historia de esta siempre hay otra historia, que es la interesante. Claro, las mismas hermanas Fox, ¿no? Katie, no me acuerdo ahora, la otra, que son, gracias a esta fenomenología, nace el movimiento espiritualista moderno, ¿no? 1848, y empiezan a escuchar, se mudan a una casa con su familia. La hermana mayor estaba casada, independiente, en Huntersville, en Nueva York, estado de Nueva York, y empiezan a oír unos golpes. Entonces las niñas, a modo de juego, dicen, bueno, vamos a crear un código, vamos a ver si es un fantasma, si es una persona viva, si es una entidad, tal, y crean un código. Si es un sí, da un golpe, si es un no, da dos golpes. Y resulta que, bueno, empiezan a dialogar, a conversar con esa persona y descubren que
en el sótano de esa casa había el esqueleto de un hombre y este hombre decía que él había sido asesinado, que estaba enterrado en el sótano de esa casa y que lo habían asesinado a cambio de $500. Todo eso dio el nacimiento a todo ese movimiento y de alguna manera es como que algo se activó en las hermanas Fox y las persiguió porque creían que si salían de esa casa, ¿no? Ya no tendrían esa fenomenología, pero sí. Y ahí llegamos a la mediunidad moderna de hoy en día. Son nuestras madres, vamos a decir. Pero que sí vemos también otra evidencia de esos fantasmas, ¿no? Intentando explicar, darse a conocer, buscando la paz. Porque cuando alguien muere y hay un secreto, o tiene una mentira, o no se ha hecho justicia a su persona, en este caso es un asesinato, pero puede ser que yo que sé, que tú te has muerto y tienes a tu mujer y tienes otra mujer en otro sitio y nadie lo sabe, ese alma no puede descansar tranquila. Ujú. Y viene el espíritu, sea fantasma o no, y lo hace saber. Esto tienes muchos casos también tú, seguro. Uy, sí. Gracias por mencionar a las hermanas Fox. Yo sé que luego por el tema de que si se habían inventado, no se habían Sí. inventado, pues hubo ahí también un tema, pero gracias a ellas lo cierto es que esa corriente llegó a Francia y Allan Kardec sistematizó todas las corrientes Sí. espíritas. Te voy a contar unas historias. Voy a empezar por la de mi amigo Wellington. Mi amigo Wellington estaba estudiando Derecho. Siempre había tenido episodios mediúmnicos. Tenía esa sensibilidad. Y nada, va un día con su profesora a un juicio a las prácticas y estaban defendiendo a un hombre acusado de homicidio. Total, que ganan el caso. Ganan el caso y conforme sale del pasillo, ve al asesinado y lo reconoce por la foto del expediente, ¿vale? Y le dice, porque se da cuenta, dice, se dio cuenta de que yo lo veía, ¿vale? Y le dice que no lo va a dejar descansar hasta que el culpable, ¿vale? El culpable de su muerte acabe, encuentre justicia. ¿Vale? Porque claro, en este juicio tu amigo consigue que el culpable Salga libre. salga, claro. Que el Y culpable el salga espíritu libre. viene ahí a armarla. Oye, fue a armarla, dice que fueron años de acecho. Pues, en el baño. Claro, ella decía, yo pensaba que era inocente, por eso, o sea, nosotros tampoco, pero siempre hay la presunción de inocencia, ¿no? También, ¿no? Constante, un acecho constante. Me recuerda a Ghost, a la Sí, película Ghost. esto es muy Ghost, ¿eh? Y llega un día en el que deja de verlo. Y entonces mi amigo me dice, seguro que está cuando menos que lo espere, que va a aparecer otra vez, que es una sensación horrible, ¿no? Y, pero nada, que ya no lo veía. Y entonces fue a buscar a su profesora. Y le preguntó por este caso. Y dice, mira, pues no lo sé, pero si quieres vamos a hablar con la esposa. Y entonces fueron a hablar con la esposa del que había quedado libre, recordemos. Y cuando tocan a la puerta y le preguntan, le dicen, no, si es que fue a atracar una casa y el dueño era policía y le pegó un tiro. Justo en ese momento es cuando él dejó de ver al Claro, porque ya el asesino va a venir aquí donde estoy yo y el espíritu dijo, ahora lo voy a trincar. Ahora ya me arreglaré yo las cuentas con él, ¿no? Y de estos casos, recuerdo también un caso de Teresita Basa, de un caso de una chica que trabajaba en un hospital. Esto está en los medios de comunicación, en la hemeroteca, no me estoy inventando nada. Es que además es un caso policial, que eso es lo bueno, que cuando son casos policiales hay registros. Y encuentran a la chica muerta en la casa, habían incendiado todo, medio quemada y tal. Y a las pocas semanas, a poco tiempo, una compañera suya del hospital, pero que ni era la mejor amiga ni nada, ¿no? Estando en la casa con su marido, que era médico, empieza a hablar con una voz extrañísima y le dice que es ella, ¿vale? Y le dice, ¿quién? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Tu amiga? No la asesinada. Y le dice, ¿quién la asesinó? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Y cómo tal. Le dice que fue un fontanero, un técnico que había ido a arreglar no sé qué tal y que le había robado las joyas y que se las había regalado a su novia las joyas y que no sé qué tal. O sea, y el hombre
a riesgo de que lo llamaran loco, fue a la comisaría de policía y le dijo, mira, mi mujer ha entrado en una especie de trance raro y me ha dicho esto sobre el caso este del asesinato de esta chica, de esta compañera enfermera, y la policía, que los podría haber mandado a tomar viento, decide ir a casa de... Bueno, en fin, el tipo confesó al instante, las joyas estaban en casa de la novia, se las había regalado, todo como lo habían... Wow. ¿Vale? De esos casos hay muchos. Más allá no se puede esconder nada. No sé. Nada puede estar escondido. Entonces, si tienes algo pendiente de hacer o algo con lo que no estés conforme, arréglalo ahora. Arréglalo, por eso mucha gente se confiesa en el hecho de muerte. Pues si tú vas con algo no resuelto, aunque vayas a la luz, no puedes descansar de la misma manera. Impresionante. Sí. Impresionante. La película Ghost, la realidad supera la ficción. Seguramente la película se inspiró en este tipo de casos. Puede ser, claro. Este sucedió en Estados Unidos, ya digo, está en los archivos policiales. Sí, pues yo creo que Ghost se lo ofrecieron primero a Tom Cruise y a Nicole Kidman. Ah, Y dijeron que no. Luego, no sé si Meg Ryan y alguien más. Y ellos ya, Patrick Swayze y esta mujer no recuerdo. Demi Moore, una pareja Demi Moore, estupenda. sí, ya era como la tercera opción. Pues mira. Es como cambiando de tema totalmente. Pero como a veces pasa eso, ¿no? Como con las canciones. Están diseñadas para un cantante, las rechaza y las canta otro, eso es el éxito total. Totalmente. La Isla Bonita de Madonna la va a cantar Michael Jackson. Mira. Sí, por ejemplo. Sí. Pero fíjate, después de este pequeño break publicitario, tú has hablado hemos hablado brevemente de los espíritas. Aquí hemos tenido a Juan Miguel Fernández, espírita de Madrid. Pero algo que la gente no sabe, Mado, que en el mundo, en el movimiento espírita, España fue un referente y tuvo, vamos, una gran repercusión hasta la Guerra Civil Española, que lo trunca todo, ¿no? Sí, poca gente lo sabe, ¿no? Pero cuando las corrientes espiritualistas llegan a Francia y Allan Kardec sistematiza todo el movimiento espiritista... Eso, con el libro de los mediums, el libro de los espíritus. Correcto. Sí. Todo esto pues empieza a volver un furor en lo que es en toda Europa. Y España es uno de los países donde esto cala de forma espectacular. Fíjate que siendo tan católica, romana y apostólica, yo cuando me lo contó Mado la primera vez me sorprendió mucho. Pero sí es verdad, hay muchos registros. Fíjate, si caló que incluso hubo un acto de fe en Barcelona, que es un acto inquisitorial, donde se produjo una quema de libros de Allan Kardec, en plan hereje, ¿no? ¿Qué pasa? Que el primer congreso espírita mundial que se realiza en todo el mundo y en toda la historia se realiza en España, en Barcelona. Y vienen espíritas y intelectuales de la talla, ¿sabes? Y el segundo también uno de los primeros también fue en Madrid, luego, posterior. Sherlock Holmes y su mujer, que era medium, científico. Sherlock Holmes, no. Perdón, el autor de Sherlock Holmes, Sí. Arthur Conan Doyle. Eso, sí. Y... 1890, Sí, por ahí, ¿no? 98. Entonces, es la asociación espírita, son los españoles, los espíritas españoles, los que piden ya desde el primer día que se haga una federación espírita mundial, que eso se vertebre como movimiento mundial. Y no dejaron de insistir en el segundo congreso, igual volvieron a insistir los españoles y no descansaron hasta que se creó el movimiento vertebrado a nivel mundial, que es lo que hoy conocemos como la Federación Espírita Mundial. Fíjate, eso se crea gracias a los espíritas españoles. El espiritismo estaba súper consolidado en España. ¿Qué pasa? Pues que llega la guerra civil en la que se para todo, absolutamente todo. O sea, hasta las bandas de música, que eran asociaciones, ¿no? Se separa todo, se para el país y después vienen 40 años de dictadura en los que no solamente estaba prohibido reunirse, tenía que pedir permisos, era 4, sino que cualquier movimiento religioso o sistema de creencias al margen de la Iglesia Católica pues era perseguido, ¿no? Entonces en España muere
el espiritismo literalmente durante la dictadura eclosiona y florece en otros países, pues imagínate, en Brasil, ¿no? En muchos lugares. Y pues hasta que no acaba la dictadura y llega la democracia, no vuelve a reconectar o a volver a encontrar sus raíces, ¿no? Y es cuando ya pues hay libertad, ¿no? Y se vuelve a recuperar, ¿no? Pero teníamos figuras tan importantes como Amalia Domingo Soler. Ay, ¿quién es Amalia? Era conocida como la dama del espiritismo. Muchos libros escritos, Amalia. Una barbaridad, fue una mujer prolífica, pues fue una como la Allan Kardec de España. Fundó muchísimos periódicos, revistas, escribía sobre el mundo de los espíritus porque ella misma era medium. Sucedió una cosa muy bonita con el espiritismo, y no solamente en España, y es que el espiritismo fue un gran movimiento feminista. Sí, claro, porque imagínate, el espiritismo defendía la idea de que en el mundo de los espiritual no había diferencias entre hombres y mujeres, Claro. ni de género, ni nada de eso. Y era un movimiento de gran justicia social, defendía la justicia social, defendía la igualdad civil de derechos de hombres y mujeres, ¿no? Y además le ponía el foco a la mujer, que solía ser la medium, y la sacaba del ámbito doméstico y le ponía un foco, le daba Claro, le daba, claro. le daba la voz. Entonces contribuyó de forma espectacular también al movimiento feminista, con figuras como Amalia Domingo Soler, ¿no? Que era, pues eso, se carteaba con todos los espíritas intelectuales de todo el mundo, de todas partes, creó esos periódicos, era una mujer empoderada, y esto también poca gente lo sabe, ¿no? Y es muy curioso. Claro, es que cuando piensas en los espíritas, piensas en Allan Kardec, en Francia, que es donde él era francés, Hippolyte de Dionysat, ¿no? Exactamente. O piensas en Brasil, el Chico Xavier, Divaldo Franco, pero que no se sepa esto, ¿no? Que España fue pionera y uno de los precursores del movimiento, y que gracias a ese movimiento existe la Federación Mundial. Pues yo creo que hay que darle voz también a eso, ¿no? Sí, y Amalia Domingo Soler, que fue una figura extraordinaria y luchó muchísimo por la justicia social, la igualdad de derechos, los derechos civiles. O sea, era un movimiento realmente bastante libertario, ¿no? Y con mucha enjundia social, ¿no? Y que atrajo a muchas capas de clases sociales, pero sobre todo también, que dices que no estaba, ¿no? Que cuajó bien entre las clases populares, pero que también atrajo mucho a intelectuales, a científicos, a premios Nobel, que incluso se acercaron al estudio de la mediunidad, ya fuera para desmentirla o no. Pues Santiago Ramón y Cajal también sintió ese interés, ya fuera para desmentirlo o no, ¿no? Pero sí. Wow, qué interesante. ¿Cuántas cosas nos trae Mado? ¿Cuántas cosas aprendemos con Mado? Tenemos que ir poco a poco terminando, pero estamos en Colombia. Y tenemos que hablar de Colombia. Y tú tienes varios libros muy interesantes, pero en uno de tus libros hablas de la Santa Compaña. Sí. Y de muchos eventos acaecidos aquí en Colombia también, ¿no? Vamos a hablar de eso brevemente. Bueno, la Santa Compaña es una figura eminentemente europea, Sí. gallega, ¿no? Gallega, Sí, que en ¿no? Asturias la Huestía, las huestes y tal. Porque había algo similar aquí en Colombia, ¿no? Te he oído decir. Pues fíjate, es que el ejército furioso de Wotan, vamos a hablar de cómo llega esto a Colombia, las procesiones espectrales. Resulta que en Europa, dentro de lo que es la mitología vikinga, se pensaba que Odín iba a librar la batalla final. Las valquirias iban por la noche reclutando a los que iban a formar parte de esa batalla final, ¿no? Con ese ejército furioso, ¿no? De caballos, ¿no? De esa procesión de soldados que librarían la batalla final. Y eso era como el ejército furioso de Wotan. Eso es la Santa Compaña. Eso es la Santa Compaña en Galicia, ¿no? Las huestes, ¿no? Cuando estas cosas se trasladan, ¿no? Y llega esa época de los imperialismos, ¿no? Y en el momento en el que aquí se constituyen los virreinatos y todo esto en esta parte del charco, pues todas esas ideas cuajan de una forma muy especial.
y Ya. sincrética, porque Ya. ¿no? Porque aquí pues ya existían unas creencias previas, las indígenas, luego llegan también los esclavos, ¿no? Con sus creencias, yogúas, no sé qué, tal, pues en Cuba existe la santería y tal. Bueno, pues aquí también llega la Santa Compañía, pero de otra manera, ¿no? Entonces, dependiendo de si nos vamos a México, nos vamos a Costa Rica, Mm. o a Chile, incluso en Colombia, la barbacoa antioqueña, ¿no? Que son estos que van llevando en andas al muerto, dicen, ¿no? Arrima el hombro, ¿no? Y como digas que no, ¿no? Y te toca a ti, sigue tú, ¿no? Las ánimas de Cucao, ¿no? Que también como van llorando. Y una de las más conocidas en este lado del charco es la de las ánimas que dan candela, ¿no? Que en la noche de todos los ¿Te dan santos... candela? Sí, que dan candela. Sobre todo en esas épocas de noches de todos los santos y tal, ¿no? Y es que en lugares así como Costa Rica y tal, tocan a la puerta, ¿no? Y hay relatos de historias, ¿no? De que, por ejemplo, uno me contó un relato que le había contado su abuela de una señora que le tocó a la puerta y le ofreció una velita, una candela, una velita, ¿no? O sea, el muerto a ti. No. Sí. Te ofrece la candela. Sí, son como... Esto está muy relacionado con las ánimas benditas aquí, ¿no? Mm. Que te dan candela y es como la Santa Compañía, ¿no? Que si eres la estadea, la que va penando por la noche, te vas debilitando, al final te mueres. Entonces esas candelas se van convirtiendo en huesecillos y tú vas enfermando, ¿no? Igual, ¿no? Y que dice que fue el cura y que le dijo, bueno, ya pues para darle los santos óleos, ¿no? Y fue a preguntar por una velita porque estaba muy oscuro y entonces descubrió un montón de huesecillos donde ella había puesto las velitas, ¿no? Entonces, igual que si te encuentras en la Santa Compañía, tienes que decir, cruz tengo, si te ofrece la cruz, ¿vale? Para que no te señale con el dedo de la muerte. Aquí estas ánimas que dan candela, pues es lo mismo, ¿no? Tienes que rechazar esa lucecita, esas procesiones, ¿no? Hay una serie de rituales bastante parecidos. Pero sí, también aquí... Sí. Qué interesante, ¿no? Y te he escuchado incluso decir que hay personas que pedían a las ánimas benditas que le despertaran en una hora para ir al trabajo. Mi abuela. Mi abuela, ¿Abuela? si tenía que ir al médico, ¿Sí? mira, mucha gente decía que a las ánimas benditas no necesitaba despertador porque las ánimas benditas la despertaban a la hora. Y hay gente que... Y la despertaba. Sí, y en mi pueblo hay gente que a lo mejor tenía una entrevista de trabajo importante y le decían a las ánimas benditas que por favor la despertasen porque no querían llegar tarde. Y a una en concreto que se puso a remolonear en las sábanas, le gritó el nombre ahí en la oreja que la hizo saltar de la cama y caerse y todo. Y aquí en Colombia unas amigas me contaron que las ánimas benditas le habían llegado incluso a pegar una paliza a los hijos de una mujer que estaban un poco pendencieros y que les hizo una novena y que lo apalearon. Sí, todo este tipo de relatos a nivel popular son bastante comunes. Hay gran devoción. ¿Tú cuántos libros llevas publicados? Muchísimos. Ni lo sabes. No bebemos alcohol ni contamos las copas que llevamos. No, pero luego sí. En todas tus investigaciones, en todas tus tesis, en todos tus libros, ¿cuál es la historia que tú digas? Esta historia es la que más me ha impactado. Muchas. Yo no dejo de maravillarme. Es que no dejo de maravillarme. Te podría decir, pero es que creo que las historias de fantasmas me encantan, pero creo que el fenómeno que definitivamente más ha marcado mi vida y mi existencia ha sido todo lo que tiene que ver con el más allá, ¿no? El tema de las experiencias cercanas a la muerte, la mediunidad, los fantasmas, el espiritismo, las investigaciones sobre reencarnación, vidas pasadas, pues porque me ha transformado, realmente me ha cambiado como persona, ¿no? Y creo que son las que mi especialidad como antropólogo son los sistemas de creencias, ¿no? Entonces creo que son los que más están conectados con lo que somos, ¿no? Y con lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Y al final, ¿qué es? El amor que tenemos por nuestros seres queridos, que es tan grande que incluso queremos volver a verlos aunque ya no estén aquí. Y que los volveremos a ver cuando nosotros no estemos aquí. Eso sin duda.
Mado Martínez, tenemos que irnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabí. Por favor, pero antes de irnos, dinos por favor dónde te pueden encontrar. Ah, pues mira, si quiere venir la gente a mi canal de YouTube, Mao Martínez, ahí tenemos la playlist Antena Misterios y una sección de protagonistas, donde igual que estamos hoy aquí entrevistamos a un montón de personas y tiene mucha importancia también, hay mucha gente que está hablando ahí de experiencias cerca de la muerte, contándonos su experiencia. Sí. Y ahí, que vayan ahí, y ahí nos vamos viendo. Eso, que te escuchen La Rosa de los Vientos cada domingo, ¿no? Sí, todos los fines de semana desde hace ya más de 10 años, ahí todos los fines de semana en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y en digital en todas partes del mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, Mado. Gracias. Hasta siempre. Ay.